un Excel con el balance. Creo que ya lo subí. Ya estoy de regreso. Entonces vamos a compartir porque no encuentro. Vamos a hacerlo rápido, es fácil. Ya, entonces esta es una tabla Excel, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el balance. Doctora, Balance hídrico. ¿Cómo? no se ve. Y no olvide grabar, por favor. Ya, muy bien, deje compartir. Ya se comparten. No voy a grabar, ya me cansé de grabar. No importa. Ya, entonces esta es la hojita para el balance hídrico que ustedes tienen que hacer. El balance hídrico tiene ingresos como egresos. Entonces ahorita vamos a hacer la parte de ingresos. Ingresos. Doctora, disculpe, no está grabando. No importa, no importa. Ya. Entre los ingresos tenemos, ¿no?, los ingresos calculados de acuerdo a la edad. Entonces, vamos a ver la edad, el grupo etario. No es edad, es grupo etario porque son varias edades. Grupo etario. Y el grupo etario, vamos ampliando aquí la celda. El grupo etario, después combinamos las otras. El grupo etario es de menor de 1 año. O lactante menor, le ponemos mejor. Lactante menor. Lactante menor. Ya. El otro grupo etario es el lactante mayor. Luego viene el preescolar y escolar. Preescolar y escolar. Los pongo juntos porque la fórmula es la misma. Ya. Acá ponemos el requerimiento de energía. ¿Por qué le pongo energía? Porque está relacionado con la necesidad energética, la necesidad de agua.
Es decir, si le doy tanto de energía, necesito tanto de agua. Y requerimiento, agua, y requerimiento de sodio, y requerimiento de potasio. Listo. Entonces, esos son los requerimientos que vamos a ver. Pero en el balance, lo primero que tienen que hacer es requerimiento de agua. El energético no. El que me interesa es este de agua, que lo vamos a poner con verde. Ya, ahí está. El requerimiento de agua. Vamos a ponerle los colorcitos, la negrilla para que ya. Y centrar. Listo. Y combinar. Una vez que yo en esto, Dios mío. No, yo sí sé Excel, ¿para qué? Pero manejar esta cuestión de las clases en línea no me gusta. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra tablita de requerimientos para calcular solo los ingresos. Los ingresos siempre serán calculados, ingresos calculados, siempre, porque no tenemos casos verdaderos. Pero de pronto ustedes aprendiendo pueden inventar y hacer otros ingresos diferentes. Ya, entonces el requerimiento del lactante menor de energía es 110 kilocalorías kilo día, kilo y día. En el lactante menor es 100. Vamos a corregirle aquí, 100. Ya está. En el preescolar y escolar es la tasa metabólica. Tasa metabólica. ¿Quién conoce lo que es la tasa metabólica? La fórmula de Hodge, ¿quién la conoce? Yo la vi en nutrición, pero no me acuerdo. Ya, los primeros 10 kilos, eso tiene que haberlo visto en pediatría. Los primeros 10 kilos se multiplican, ponemos el asterisco, por 100 kilocalorías. Kilocalorías. Ya. De ahí es los segundos 10 kilos se multiplican por, recuerden que el asterisco es por 50 kilocalorías. Y lo que me resta... Doctora, disculpe. Dígame. Hay 2 compañeros en la sala que quieren entrar. Espera, ya. Ya. Y lo que me resta, lo multiplico por 20. 20 kilocalorías. Kilocalorías, ya. Entonces, vamos a hacer primero la tasa metabólica, porque esa es la parte más complicada, pero es fácil. Si yo tengo un niño que tiene las fórmulas para peso, ya la tiene que conocer, yo no me voy a detener ahí. Que tiene 3 años, ¿cuánto debe pesar? 3 años. Vamos a poner aquí 3 años, para no olvidarnos. ¿Cuánto debe pesar un niño de 3 años? 12, doctor. 330. ¿Cuánto? ¿Cuánto debe pesar? 12. No, 12, doctor. 14 kilos. 14.5. 14 kilos. A ver, 3 por 2 más 8. 3 años igual 14 kilos. Ya está. 3 años, 14 kilos. Entonces, los primeros 10 kilos los multiplico por 100. ¿Cuánto me va a dar? 10 kilos por 100, ¿cuánto me da? 1400. No, los primeros 10 kilos por 100. 1000. 1000 kilocalorías, ¿no es cierto? Tengo 1000 kilocalorías. Ya. ¿Cuántos kilos me sobraron? 4, doctor. Ya. Los segundos 10 kilos, pensemos que son 10. Por 500, ¿cuántas kilocalorías me dan? 10 por 50, perdón, dije 500. 10 por 50. 500. 500, los segundos 10 kilos, y después hacemos el ejemplo. 500 kilocalorías. Y el resto por 20. Entonces,
Si yo tengo un niño que pese, aquí vamos a combinar, entre la suma de ambos, ¿cuánto tengo? Entre los primeros y segundos 10 kilos, ¿cuánto tengo de agua? ¿Cuánto tengo de energía, perdón? 1500 kilocalorías. 1500 kilocalorías. Kilocalorías. Ya. Entonces, si yo tengo un niño que pese más de 10 kilos, pero menos de 20, la base va a ser 1000 kilocalorías, ¿no es cierto? 1000 kilocalorías por los primeros 10 kilos. Pesa menos de 20, pero más de 10. Entonces, en el caso del niño de 14 kilos, tengo 1000 por los primeros 10 kilos, ¿no es cierto? Y 4 por 50, ¿cuánto me da? 200. 200. No, entonces en el requerimiento, ¿cuál será? 1200. 1200. Entonces, este chico quiere, ¿no? Esto de aquí. Le ponemos el igual para hacer. Requiere 1200. Me pide fórmula. Vamos a ponerle una rayita. Requiere 1000, también me pide fórmula. Requiere en total 1200 kilocalorías. 1200 kilocalorías. Si el chico pesara, vamos a ponerle 6 años. ¿Cuánto pesa un niño de 6 años? 6 años, ¿cuánto? 20 kilos. 21. 21 kilos. 6 por 3 más 3. Tienen que ir repasando esa fórmula porque ya de aquí yo no voy a hacer repaso. Ya. Entonces, ¿cuánto tengo de base? 1000 o 1500. Por los 20 kilos. Porque ya pasa de 20 kilos. 1200 de base. No. 1500. 1500 por los 20 kilos. 1500 por los 20 kilos. ¿Cuántos kilos me sobraron? 1. 1. Ese 1 kilo lo multiplico por el resto. ¿Cuánto será? 1500. 20. 20. 20. Recuerden que el resto por 20 kilocalorías. Como me quedó solo un hito, porque ya los 20 están en 1500, me queda un kilito, entonces son 20 kilocalorías. Lo sumo y me da 1520, ¿no? Que requiere en total. Ya. Ahí le ponemos un cuadrito para no perdernos. Ese es un caso, puse mal. Y este es otro caso. Ya, vamos a pensar que el chico tiene 10 años. ¿Cuánto debe pesar un niño de 10 años? 33. 33 kilos. ¿Cuál será el requerimiento? ¿Cuánto tiene de base? 1500. 500. 1500 de base. 1500 por los 20. ¿Cuántos kilos me faltan? 13, doctor. 13 por 20. La matemática es pésima. ¿Cuánto? 260, ¿no? Sí. Yo soy bueno para las matemáticas. Entonces, este chico requiere en total, control C, pegamos acá. Ay, me equivoqué. Control V, ya está. Este chico requiere en total 1760. Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes van sacando de acuerdo al peso, y eso lo vamos a ir practicando porque no tengo tiempo para detenerme en esto, ¿no? Entonces, esa es la tasa metabólica. Ahora, vamos al requerimiento de agua. Por cada kilocaloría metabolizada, el lactante requiere alrededor de 1.5 mililitros de agua. Por cada kilocaloría que quema, va a evaporar 1.5 mililitros de agua. En cambio, el preescolar y escolar, por cada kilocaloría metabolizada, me va a evaporar o va a metabolizar 1 mililitro de agua. Es decir, son equivalentes el requerimiento de energía con el requerimiento de agua, lo que no ocurre con el lactante. Entonces,
Si yo tengo aproximadamente 100 kilocalorías por kilo en el lactante mayor, ¿cuánto requerirá de agua? 150. 150. Entonces ponemos los rangos, 120 a 150. Ese es el margen. Pueden usar el mínimo o el máximo. Generalmente usamos el mínimo. Cuando están aumentadas las pérdidas, ponemos el máximo. Mililitros por kilo. Creo que borré. 120 a 150 mililitros, o como ustedes quieran, cc, por kilo y por día. Ese es el requerimiento de agua. En el lactante menor, ese requerimiento sube un poquito más porque tiene mayor composición, hasta el 80% de agua tiene. De 150 a 180 mililitros por kilo y por día. Ese es el requerimiento de agua. Siempre se calcula con 150 en el lactante menor, y lo voy a resaltar y a subrayar, y con 120 en el lactante mayor. A menos que el chico tenga pérdidas de agua muy marcadas. Pero si el chico tiene menos de 3 meses, entre 1 y 2 meses, que ya pasó la etapa de la primera semana de vida, el agua es 180. Pero no vamos a ver esos casos, así que solo recuerden estos dos valores. 150 para el lactante menor y 120 es el cálculo de agua para el lactante menor por kilo. En cuanto a la tasa metabólica, ¿no? Es igual para agua como para energía. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es igual? Ya lo expliqué antes. Bueno, por cada kilocaloría metabolizada en el lactante, yo necesitaba 1.5 mililitros de agua, ¿se acuerdan? Si le doy 100 kilocalorías, le tengo que dar hasta 150 de agua para que no se me deshidrate, porque aumentan las pérdidas insensibles. En cambio, en el preescolar no tengo ese problema. Por cada kilocaloría metabolizada, necesita 1 mililitro de agua. Entonces, la tasa metabólica que fue utilizada para calcular metabolismo o requerimiento energético, sirve para calcular agua también, porque son equivalentes, la misma cantidad de energía, misma cantidad de agua. Entonces, estos son los ingresos calculados para un paciente, ¿no? El sodio generalmente es a 3.000 equivalentes, 3.000 equivalentes por kilo y por día, tanto en el lactante menor como en el lactante mayor. Y el potasio, ¿no? A 2, entre 1 y 2, ¿no? Generalmente es 2, 2.000 equivalentes por kilo y por día, pero en el lactante mayor y menor. Acá lo calculan por superficie corporal, pero eso no lo vamos a ver hoy día porque necesito que todos estén presentes para hacer los ejercicios. Para calcular superficie corporal, tanto en agua como en energía, porque a algunos les piden. Ya, superficie corporal. La superficie corporal acá es entre 30.000 equivalentes. Tenemos que es 1.000 equivalentes. Y el potasio de 30 a 40, perdón, el sodio, me estaba olvidando, de 30 a 40. La práctica, chicos, uno pierde la práctica y pierde todo. Y el potasio, 20.000 equivalentes. Ya. Esa es la dosis por superficie corporal, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Tenemos que descansarlo para que ustedes aprendan a calcular esto. No sé si podamos. Eso ya cuando veamos gastroenteritis. Ya, pero lo importante es que ustedes me calculen bien el agua. Bien, me calculan bien el agua, con eso yo tengo, para mí es ganancia. El tiempo no nos da para llegar acá. Bueno, entonces esos son los ingresos calculados. Vamos con los egresos. Los egresos también nos van a tener que calcular porque no tienen pacientes evidentes. Entonces nos vamos con los egresos. Egresos, ya. Ya, los egresos calculados, ustedes ya dijeron alguna vez, pérdidas sensibles. Pérdidas sensibles y pérdidas insensibles.
Ya. Entonces, las pérdidas sensibles son de dos tipos. ¿Cuáles son esas pérdidas sensibles? Son La que se pierde por el sudor, las heces. orina, las más importantes. Heces y orina. Orina, heces y otras le ponemos. No nos vamos a poner muy exquisito, me faltó una línea. Ya. Y otras le ponemos, que es el vómito, secreciones, etcétera. Lo que se puede cuantificar, ¿no? Y las pérdidas insensibles, ¿cuáles son? Respiración, Respiración y perspiración, nada más. Respiración y perspiración. Entonces aquí tenemos que hacer un acápite. Tengo que introducir una línea, insertar. Ya. Entonces, en lactantes, las pérdidas sensibles van a ser equivalentes, ¿no? Recuerden que el cálculo es diferente que en preescolares y escolares. Entonces, en lactantes, la orina es 50 cc por kilo. 50 cc por kilo y por día. No voy a poner los días porque ya saben que es por día. Las heces, 10 cc por kilo. Ya. Y otras no las ponemos, pero entre respiración y perspiración, ¿no? Hay una pérdida de 40 cc por kilo y por día. ¿Cuánto pierde entonces el chico? ¿Cuánto pierde el chico? 100. El primer ejemplo. 100 cc por kilo. Esa es la pérdida que ustedes tienen que, o sea, miren que ya está hecho aquí para que ustedes presenten el balance. 100 cc por kilo, ¿no? Es lo que pierde el chico normalmente. ¿Pero cuánto le dimos? Entre 120 a 150, dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa agua del balance positivo? Porque me va a dar un balance positivo que siempre debe ser positivo. ¿Dónde se va esa agua? En el adulto lo que entra sale, pero en el niño no. El agua se queda. ¿Por qué se queda agua? ¿Cómo se llamará esa agua? Tanto en el balance energético. Metabólica. ¿Cómo? Agua metabólica. No, esa agua metabólica es la que se produce por la oxidación de ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas. Agua intersticial. No, es el agua de crecimiento. Recuerden que todos los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años el chico crece. Todo momento está creciendo. Entonces, esa agua es para de crecimiento. Se llama agua de crecimiento. Cuando el chico deja de crecer, en los varones es a los 23 años, es decir, que ustedes, algunos todavía están creciendo, ¿no? Todavía necesitan un poquito más de agua de ingreso que de egreso. Ya, siempre debe ser el balance positivo. El balance de agua siempre tiene que estar positivo y el balance energético también, ¿no? Y esa agua de crecimiento corresponde a la diferencia, es decir, entre 20 a 50 mililitros por kilo. Esa es la diferencia. Y esta es la pérdida, es decir, esto es lo que se pierde de agua. Y el resto es para crecer. El chico siempre está creciendo. En cambio, en los preescolares y escolares, ya, en los preescolares y escolares, ya, en los preescolares y escolares trabajamos con la tasa metabólica. O sea, usted ya calculó esa tasa metabólica, entonces, en orina va a irse el 50% del agua de la tasa metabólica. No es 50 cc por kilo, miren la diferencia. Aquí es 50% de la tasa metabólica en la orina. En las heces, el 10% de la tasa metabólica. En las pérdidas insensibles, que las tenemos que combinar aquí, en las pérdidas insensibles es el 30% de la tasa metabólica. Ya. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto tengo hasta ahí? 90. 90%. Es decir, el agua metabólica se reduce, el agua de crecimiento se reduce a un 10%. Algunos dicen que es hasta un 20%.
pero bueno, es la forma más sencilla de manejar un balance calculado, ¿no? Entonces, el total va a ser el 90% de la tasa metabólica que se va en pérdidas. En pérdidas. El resto que queda es el agua de crecimiento. Y ese es el balance positivo. Esa agua de crecimiento. No olvidar eso, ¿no? Voy a hacer los cuadritos aquí. Ya. Entonces, ese es el balance que quiero que manejen ustedes, ¿no? ¿Cómo le ponemos aquí? Pérdidas sensibles, pérdidas insensibles. Bueno, ahí les arreglo el cuadrito. Pérdidas insensibles. Ya, entonces, ¿cómo le pondremos aquí? Componente. Componente de esa pérdida. Bueno, ahí. Lo importante es que ya ustedes tengan una idea de lo que son las pérdidas sensibles, pérdidas insensibles y los ingresos. Con esto tienen que manejar el balance. Entonces, tanto de ingreso, ¿no? Preescolar, escolar o lactante, y tanto de egreso, preescolar, escolar, en el caso de ellos, el porcentaje de tasa 90%, puesto 95%. Ya. Entonces, esto es lo que tienen que hacer para el balance. Al principio se van a equivocar, no lo voy a evaluar, sino la intención de hacerlo bien, ¿no? Para poner el balance. Calcular los ingresos, calcular los egresos y hacer un balance. Entonces, esto es parte de la evaluación del primer parcial de la parte práctica. La primera práctica es de ensayo. La del próximo viernes, el viernes de la próxima semana, sí es en serio, ¿no? Califico ya balance. ¿Por qué tienen que dominar el balance? Porque en ciertas patologías, aquí estamos trabajando con balance positivo, pero en ciertas patologías tendremos que trabajar con balance negativo, por ejemplo los nefróticos o los nefríticos. Tienen que manejarse con balance negativo, perdón, ¿no? Porque ellos retienen agua, hacen hipertensión, entonces hay que bajar, hay que aumentar la pérdida y disminuir el ingreso para tener un balance negativo. Pero son casos puntuales, ¿no? En los chicos siempre el balance debe ser positivo. Bueno, eso es lo que les tenía para hoy. Ya les voy a enviar voy a arreglarla mejor, bueno, pero sí se entiende, ¿no? Sí. Sí se entiende. Lo importante es que lo entiendan, hasta ahí lo que es. ¿Cómo? Claro, pueden poner esta imagen que les estoy haciendo sobre ingresos y egresos, les borran el ejemplo. El ejemplo solo era para ejercicio. Vamos a ponerlo acá. Vamos a verlo de aquí. Ponerlo más abajo. Ya está. Y le quitamos estas. Ya está. Entonces ahí tenemos el balance hídrico, ingresos y egresos calculados, ¿no? Aquí tenemos todo ya, todos los componentes del balance y un ejemplo para los ingresos. Doctora, una consulta. El agua de crecimiento era la resta de lo que eran lactantes y preescolares, ¿verdad? Que era el 10%. A ver, en el lactante es entre 20 y 50 mililitros por kilo. En el preescolar y escolar es el 10% de la tasa metabólica. Ah, listo. Es la diferencia. Miren que aquí en lactante mayor y menor era entre 120 a 150 mililitros de agua por kilo. Por eso les subrayé con qué vamos a manejar para unificar criterios. Lactante menor con 150 de agua y lactante menor con 120 de agua. Y en el preescolar y escolar es la tasa metabólica con los ejercicios que hicimos acá de acuerdo a la fórmula de Holiday-Sigar. Ya. Una vez ahora para calcular los egresos, en lactantes está cc por kilo. Todo es cc por kilo. En preescolares es porcentaje de la tasa metabólica. Si le hace cc por kilo, va a salir unos egresos altísimos. No le va a alcanzar los ingresos. El chico va a terminar deshidratado en el papel, porque en la vida real no ocurre. Entonces, y estos de acá abajo son los ejemplos. Eso es todo. Eso es lo que quería mostrarles para enviarles, a ver si la subo ahorita. ¿Cómo le ponemos esto? A ver, balance, voy a poner el nombre de la hoja.
cambiar nombre, balance. Balance, ya está. Y vamos a guardar el libro. Dice estado. 16 de enero, guardar. Vamos a poner balance hídrico. Se ha estado ahí, lo busqué y antes no lo encontré. Guardar. Ya está. Listo. Bueno, pero mejor elaborarlo y trabajarlo con ustedes. Bueno, creo que eso es todo, chicos. Voy a dejar de compartir para subirles